Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles y Tatiana, estoy con ustedes. Tatiana Pérez, quiero decir, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos primero a través de titulares. Es Noticia Venezuela. El diálogo nacional que promueve el presidente de la nación avanza y se toman decisiones por la paz del país. Este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, otorgó beneficios procesales a 39 personas condenadas por participación en actos delictivos entre 2014 y 2017. ¿Esto qué significa precisamente para el diálogo, para la paz del país? Lo analizamos en minutos. Tenemos un segundo tema de Noticia España. En un hecho inédito, este viernes se concretó la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez asume el cargo con un parlamento muy fragmentado. Y nos preguntamos, ¿qué país deja Rajoy? Lo veremos aquí en Noticia. Y tercer tema, que es noticia, Argentina, nos vamos hacia el sur del continente. La multitudinaria marcha por pan y trabajo que inició hace 5 días llegó este viernes a Buenos Aires. Ellos exigen, cientos de personas, mejoras sociales urgentes. Se trata de una muestra del descontento de toda una nación a las políticas macristas. Tenemos el análisis. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Venezuela como producto de la política de diálogo y entendimiento impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Este viernes el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, otorgó beneficios procesales a un total de 39 personas que habían sido procesadas y condenadas por su responsabilidad en actos de violencia política. Esto fue entre 2014 y 2017. Vamos a revisar este panorama. Los 39 ciudadanos fueron hallados responsables de delitos tipificados y sancionados en las leyes venezolanas, a pesar de ser considerados por la oposición nacional como presos políticos. Mediante un comunicado, el máximo tribunal venezolano detalló que entre los beneficios concedidos figuran la libertad plena, medidas cautelares de presentación cada 30 días y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras. La decisión fue acordada por la Comisión por la Verdad, Justicia, Paz y la Tranquilidad Pública, encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien enfatizó la necesidad de no regresar nunca más a los caminos de la violencia. Y esa es la invitación que les hacemos a ustedes, con mucha firmeza. Vienen momentos para ustedes, sabemos, desde el punto de vista personal, emotivo, cuando se reencuentren con sus familiares, con sus amigos, pero lleven estas palabras por siempre. La necesidad de la unión de nuestra patria, la necesidad de la paz del pueblo de Venezuela, la necesidad de no transitar más nunca la violencia, más nunca, para que no sufran ustedes, para que no sufran otros, para que no sufran sus familiares. Como un gesto de disposición al diálogo, en los últimos días, el jefe de Estado sostuvo reuniones con los líderes que lo adversaron en la elección presidencial, así como con los 4 gobernadores de oposición, el sector bancario y los medios de comunicación. Este viernes, los encuentros continuaron en el Palacio de Gobierno con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado estadounidense, Bob Corker, y el representante del nuncio apostólico enviado por el Papa Francisco, Monseñor Aldo Giordano, con quien concretó los nombramientos de los obispos por parte del Vaticano y el Gobierno Nacional. De este modo, el gobierno venezolano avanza en la agenda de compromisos adquiridos con la oposición en República Dominicana y con el pueblo de Venezuela, que a través de los votos ha rechazado la violencia en repetidas oportunidades. Más información a esta hora con Esther Yáñez desde Caracas, nuestra corresponsal en Venezuela. Hola Esther, cuéntanos más acerca del balance de esta jornada. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tatiana. Bueno, pues ya es oficial, son 39 personas las que pertenecen a ese primer grupo de beneficiados procesales por la justicia venezolana. Recordemos que eran personas privadas de libertad entre los años 2014 y 2018 por cometer delitos tipificados en la Constitución de Venezuela por violencia política, delitos de violencia política. Han sido hoy liberados, beneficiados en aras de ese discurso del presidente Nicolás Maduro, abogando por un
un gran diálogo nacional, un diálogo por la pacificación y la reconciliación del país, que pretende incluir a todos los sectores, tanto políticos como económicos y sociales. Así que hoy la fotografía del día aquí en la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería venezolana, en pleno corazón de Caracas, ha sido esa reunión de la Comisión de la Verdad presidida por Delcy Rodríguez, con todas estas personas que han sido beneficiadas procesalmente. Las reacciones no se han hecho esperar, la primera incluso la del propio presidente Nicolás Maduro, que en una reunión con los partidos políticos del Gran Polo Patriótico aseguraba que la liberación es un acto de generosidad y de benevolencia, y espero, decía, que el mensaje sea entendido así y no como un acto de debilidad. Ha vuelto a hacer hincapié el presidente Nicolás Maduro en que este es un primer paso muy importante para conseguir ese gran diálogo nacional. Y bueno, también ha habido muchas reacciones en esta misma sede de la Cancillería. El Comité de Víctimas, presidido por Desiree Cabrera, también han hecho declaraciones a la prensa, han leído un comunicado en el que han dicho, Tatiana, que respaldan la decisión de la Comisión de la Verdad en aras de la paz. Le damos un voto de confianza al presidente Nicolás Maduro. Han pedido, eso sí, acelerar los procesos de reparación a las víctimas y atención integral a todos los familiares, y al mismo tiempo han dicho que se colocan al servicio del interés nacional para que otros hogares no sufran lo que ellos sufrieron. Han dicho una frase bastante significativa al final de ese comunicado, Tatiana. Decían que no seremos las víctimas los que cerremos las puertas a la reconciliación del país. Así que, Tatiana, muchísimas reacciones en un día importante en el que se ha liberado este primer grupo. En las próximas horas o días conoceremos la identidad de los próximos beneficiados procesalmente, y entre los nombres o algunos nombres más destacados en el día de hoy en esa lista de liberados destacan, por ejemplo, el de Daniel Ceballos, recordemos, político de Voluntad Popular, fue alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira. Él estuvo preso por delitos de rebelión, asociación para delinquir y también agavillamiento. Y bueno, se le otorgó una medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y se le prohíbe también hablar con medios de comunicación y utilizar las redes sociales para hacer uso político de las mismas, Tatiana. Así que bueno, mucho que contar, estaremos muy pendientes también en los próximos días. Y algo reseñable también, y es que hoy aquí, entre los presentes garantes de esa Comisión de la Verdad, estaba Delcy Rodríguez como presidenta, ya la hemos mencionado, pero también estaba el fiscal de la República, Tarek William Saab, y aparte los gobernadores de oposición que forman parte de todo este proceso, a petición del presidente Nicolás Maduro, así como otros representantes de partidos políticos. Hemos visto a Pedro Pablo Fernández, el presidente de COPEI, y también a Javier Bertucci, el que fuese candidato a la presidencia el pasado 20 de mayo por Esperanza por el Cambio. Muchas gracias, Esther. Ahí está el panorama de esta jornada, muy, muy noticioso. Gracias, Esther, nuestra corresponsal permanente desde Caracas, aún permanecía desde la sede de Cancillería en Casa Amarilla. Así vamos con el análisis. Nos acompaña Diego Sequera, miembro de Misión Verdad, periodista, investigador, analista venezolano. Hola, Diego, un placer. Buenas noches, bienvenido a Noticias. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Te observé muy atento al informe que habíamos preparado. Seguro que como periodista estuviste también muy atento a todo lo que sucedió durante esta jornada. ¿Cuál es tu primera, exactamente, y tu primera visión, tu primer acercamiento a este análisis con respecto a la decisión que toma el presidente de darle libertad a 39 personas bajo ciertas condiciones que deberán cumplir, y veremos si es lo que sucederá en los próximos meses? Lo primero y lo que me parece necesario destacar y de celebrar y de tomar como un ejemplo es la posición justamente del Comité de Víctimas. En primer lugar, ¿por qué lo digo? Porque cosa como lo dijo él mismo el presidente más temprano, cuando convocó al Frente Amplio por la Patria, como que pidiendo que a los dirigentes políticos, a la opinión política, digamos, en contra de la guarimba y demás, que, digamos, el malestar que pudiera provocar una medida así a algunas personas, y sin embargo quienes padecieron los actos y donde estas personas quizás no tuvieron responsabilidades tan pesadas, pero fueron instrumentales de alguna manera o de otra, son los primeros en dar el paso adelante, respaldar la medida y saber que esto no es un asunto únicamente de opinión personal, porque podemos tener todos
todos podemos ir, unos le van al Caracas, otros al Magallanes, lo que tú quieras, pero esto son decisiones de Estado. Son decisiones sumamente urgentes que necesita el país y una medida que, como bien lo dijo el presidente también, lo que demuestra no es debilidad, demuestra una decisión muy clara de seguir replanteando el diálogo y ya con un marco constitucional completamente consolidado y de cumpliendo además con el calendario que exige la Constitución en materia electoral. Con respecto al Comité de Víctimas, es absolutamente valorable porque ponderan el diálogo, la estabilidad del país por encima del dolor que puedan sentir. Es algo absolutamente reciente, Sí. de hace un año. Y ese es un detalle muy importante porque también yo creo que lo que aborda en realidad este diálogo y con esta organización que viene dándose, que son acontecimientos que están sucediendo mientras hablamos, pone el tono sobre un cuadro muy importante, que es cuál. O sea, esto ya no se trata únicamente de una discusión entre dirigentes políticos que representaron a una insurrección armada irregular el año pasado, y en el ciclo 2014 también, y en el 2013 en las elecciones cuando el presidente fue elegido por primera vez, etcétera. Digamos que ese grupo no está representado, no está participando, no quiere participar, lo ha dicho de todas las formas posibles y se suma, digamos, a la epidemia zombie cerebral que tenemos en medios y redes y que además son ellos unos promotores ejemplares. Hayas ¿no? tocado un punto fundamental y es voluntad popular. Partido de la extrema derecha, algunos de los miembros de Voluntad Popular evidentemente participando, aupando la violencia del año pasado durante esos 4 meses, ahora se les da este beneficio en aras de la paz y la tranquilidad. ¿Cuál deberá ser su papel en aras de contribuir al país si es que realmente aman su nación? Yo creo que su papel como tal, eso es algo que no está como ya implícito en la decisión que se tomó. O sea, a mí me gustaría y me trato de imaginar es el momento privado, en casa, con la familia, donde quizás más de uno va a admitir que está agotado, por lo menos, o sea, no de la política, no de participar, no de querer hacer algo por el país, sino de la guerra, de haber sido instrumental para unos señores que no están encarando la justicia, que no la encararon de la misma forma que ellos, mal que bien, sino que están huyendo del país, que no están padeciendo los rigores que ellos mismos han promovido y demás. ¿Qué clase de pregunta y qué clase de respuesta da? Y que ojalá tengan ellos, lo que me parece a mí, la valentía de decidir. Bueno, o sea, esta medida es porque a partir de ahora vamos a la política, vamos al diálogo. Si ellos consideran, para eso está la Comisión de la Verdad además, si ellos consideran que el Estado perpetró un crimen hacia ellos, cosa que me parece que las respuestas han sido bastante claras, bueno, algo que todavía se puede discutir políticamente, intentando la oportunidad de hacer. Entonces, usa esa voz, aprovechen ese momento y despierten quizá a toda una cantidad de personas que no necesariamente son opositoras, que no necesariamente quieren querer al gobierno, pero que quieren vivir en paz y quieren hacer algo por su país y que sus dirigentes no se lo van a permitir. Y esa es una clave fundamental en todo esto, porque yo sí creo y confío en que, en lo que se refiere, porque esto hay que también distinguir en dos partes, ¿no? En lo interno, en lo doméstico, es un paso fundamental a la conciencia de unas heridas que nos hirieron a todos, por supuesto con sus dimensiones y sus impactos, o sea, sin restarle más o menos a nadie, pero fueron unas heridas muy profundas que impactaron profundamente a la sociedad, particularmente la sociedad caraqueña, además, que vivió bastante de esto y de las grandes concentraciones urbanas, de mucha de esa gente que además se fue, que decidió no participar más y no asumirse siquiera como venezolano en el cuanto, no lo juzgo moralmente, no me lo tomes a mal, sino que la decisión fue sencillamente apartarse de todo y considerarse que ya esto no merece más, esto tiene la oportunidad, y no los hace menos, al contrario, menos dignos el hacer algo con eso, que no necesariamente tiene que ser. No se tienen que inscribir en el PSUV y votar PSUV en las próximas elecciones ni nada que se le parezca. No, por supuesto que no, pero ahí estás también tocando un punto fundamental, la oposición seria. Todas las naciones necesitan, en términos de democracia, oficialismo y oposiciones, pero oposiciones serias, no oposiciones que busquen sanciones, intervenciones militares en es que esas no son oposiciones, país. O sea, tiene que haber un sentido patriótico. Uno piensa mucho en por ejemplo, llamar a Julio Borges, bueno, no hay por qué no nombrar a alguien que se ha encargado de hacerlo él mismo, traidor de la patria, pero esa persona puede ser que en términos legales lo sea porque eso está incluso contemplado en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Nacional y demás. Pero solo ese punto de vista, pero para poder tú ser un vendepatria moralmente tienes que sentir la majestad de tener una para poder venderla aunque sea. Entonces ni siquiera esa regambre está presente. Entonces, si se dan cuenta de eso, se dan cuenta que hay un principio regidor que políticamente debería dividir. Hay mucha gente de estos líderes que están viviendo muy chévere en las Europa y en los Miami, etcétera. Claro. Ahora bien, para el presidente de la Nación, han sido, desde el momento en que es reelecto, reuniones de manera permanente con excandidatos a la presidencia, gobernadores de oposición.
los propietarios de las finanzas privadas, la Asociación todo el país. del Sistema Financiero, los empresarios, es decir, se viene reuniendo con todos los sectores nacionales. Y lo que vemos, por lo menos públicamente, es que hay un nuevo ánimo por discutir de estos sectores, por pensar en cómo salir adelante. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Es una percepción particular o crees que en lo que vemos ese es el planteamiento, esa es la intención, esas son las propuestas que se hacen? Claro, ve, en el caso de quienes se suman a eso, digamos que se suman a esto, no dudo que en muchos casos quizá hay unos más oportunistas que otros y otros que genuinamente también se tienen que haber agotado de estos ciclos estériles de violencia que lo que hacen es restarle tiempo y de vida a todo el mundo y sumarse. Ahora bien, y aquí venimos a la segunda parte, que es la parte que hay que considerar mucho, porque el presidente, por un lado, está asumiendo con toda la majestad su nuevo periodo presidencial con toda la grandeza del caso y además con una presencia de Estado muy importante y de convocatoria general a la sociedad, la misma que la constituyente, solo que ahora con un marco legal, por cierto, un poquito más ampliado. O sea, el presidente sigue... No, la misma que la constituyente, lo que pasa es que la ANC no la reconocían, consideraban que era ilegítima. Claro, bueno, pero hay gente que lo está reconociendo. Era una usurpadora de poderes. Correcto, y ese es otro dato importante porque tenemos a los gobernadores opositores jugando una pieza clave en la mediación de esto. Eso es política, porque aquí no estamos hablando de romance, estamos hablando sencillamente de soluciones que no es nada más entre ellos, sino que involucran exactamente mucha gente. Ahora bien, el problema está con esos sectores financieros, con esos sectores del poder político entre comillas, porque eso ya no es poder político, eso ya sencillamente son cabezas de playa, son conductos, vasos comunicantes, cualquier cosa que no tiene entidad política nacional y que lo que hace es conducir dólares y violencia. Esa gente, por supuesto, va a hacer todo lo posible por boicotear y torpedear esto y tiene el apoyo de Estados Unidos, etcétera. Y además hay un precedente, que estoy muy seguro que aquí nadie lo ha perdido de vista, tanto quienes están convocando el diálogo como quienes quieren la violencia. El presidente Bashar al-Assad, empezando la guerra, liberó a mucha gente, presos también considerados políticos, y además ahí sí es verdad en un marco legal verdaderamente mucho más restrictivo, que tanto sí que lo fueron desmontando, un estado de emergencia, porque un país en guerra tenía al lado Israel, donde nunca se declaró ni siquiera un cese de la violencia, era inevitable. Pero fueron soltando esta cantidad de gente y muchos de ellos pasaron a ser los comandantes de las formaciones yihadistas que asediaron a Damasco. Es decir, se traicionó parte de la buena fe que dispuso el Estado, independientemente del contexto que se pueda discutir, pero sin embargo, el acto de Estado fue ese, y no me sorprendería que eso pasara aquí, sobre todo por esos sectores de la violencia. Entonces hay dos cosas muy importantes, el Estado lo debe saber, porque también ha aprendido, la seguridad del Estado ha aprendido de las experiencias previas, incluyendo la de Siria, que es una experiencia muy cercana a nosotros, qué hacer ante esa situación, y no dudo que es algo que no han perdido de vista, ¿no? Ellos saben que en un peligro de esa naturaleza, cómo responder, estoy plenamente seguro de eso. Sí. Pero por el otro, tenemos entonces cómo hacer para descarrilar ese tren de violencia que va a traer esta gente. Yo creo que es fundamental la participación precisamente de esa oposición, de esas nuevas figuras políticas que están involucradas en el juego democrático, con el respeto a la Constitución, y que son capaces de descarrilar un impulso ahí que lo pueden hacer mejor que nosotros, digamos, quienes apoyamos al chavismo, por ejemplo, donde estamos cancelados como seres humanos para ese discurso y para esos medios y para esos recursos que son además excesivos y globales. Bueno, realmente sería una contradicción, Diego. Sí. Que salgan, den la cara, hablen, porque esto es absolutamente público, se transmite por distintos canales de televisión para que luego tomen esa decisión. Es decir, se ha visto, pero en este momento tan decisivo, realmente sería una contradicción. Y se lo volverían a cobrar como en el 2017. Y hay gente que no quiere perder más. A muchos de ellos que hoy en día dicen nos traicionaron y nos mintieron porque lo que decían es que el presidente caía en una semana, en 15 días, en 6 meses, y ahí está el presidente. Y todavía de la lo han nación. vuelto a decir hace nada, están también hace días, uno no me acuerdo cuál de estos, porque además son todos esos, unos chiquilicuatros que son como ladriditos de perro. Entonces uno lo escucha y no recuerda, no identifica cuál, porque todos además tienen 5 o 6 años diciendo lo mismo. Y hay gente que se tiene que cansar de eso. Además, uno lo ve de alguna manera incluso en la calle, como ahora por fin en algunas zonas de la clase media alta identifican que el problema es con el comerciante. Claro, usted colaboró muy activamente para eso, para llegar a este punto. Pero ya por lo menos no pueden ya simplificarlo, digamos, a la tarea zombie de que Maduro es el culpable de todo, que el presidente de Venezuela es el culpable de todo.
Ya es demasiado infantil eso, y sin embargo todavía hay gente que lo hace, todavía hay mucha gente envilecida, pero yo no creo que la gente que adversa al gobierno, pero que quiere al país, piense así, y esa es la gente que tiene que demostrar que ellos forman parte de la política nacional mucho más que estas personas desterritorializadas y desnacionalizadas que andan por ahí buscando centavos para poder endesastrar el país de nuevo. Entonces hay un cansancio, estamos todos cansados, vamos a asumir eso. Aquí no tenemos que ser amigos, esto es una cuestión de besitos, pero vamos entonces a poner entre todos a la política y en ese caso fundamental a esta gente. Es necesario. Una cuestión de política, ¿no? Claro. Sí, gracias, Diego. Un placer. Muy buenas noches y gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información con respecto a este primer tema que nos ocupa hoy en el Noticia. El presidente Maduro reitera llamado al diálogo a sectores de la oposición. Lo tenemos en nuestra mesa. Por aquí está. El presidente Nicolás Maduro reiteró este viernes ese llamado al diálogo al sector de la oposición en aras de mantener la estabilidad y la paz del país. Durante una reunión con el Frente Amplio de la Patria desde el Palacio de Miraflores, el presidente de Venezuela ratificaba ese llamado al diálogo, no solo el llamado, sino a la práctica del diálogo. El jefe de Estado venezolano anunció que para la próxima semana iniciará una nueva jornada de diálogo con sectores sociales del país. Información que ustedes encuentran en www.telesurtv.net. Porque no es una cuestión de besitos, es evidentemente una cuestión de política. Así es como se resuelven las cosas en una nación democrática. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia a España, en un hecho inédito, este viernes se concretó la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez asume el cargo con un parlamento muy fragmentado. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué país deja precisamente Rajoy? Lo veremos aquí en minutos en el Noticia. En Noticia a España, tal como se tenía previsto desde la víspera, este viernes se concretó la moción de censura contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. ¿En qué situación deja el país este referente del Partido Popular? Pedro Sánchez asume el gobierno con un parlamento muy fragmentado. ¿Y cuáles serán los retos que tendrá para enfrentarlos? Bueno, aquí están. 8 partidos políticos sumaron sus votos en el Parlamento para sacar del gobierno a Mariano Rajoy. Con 180 a favor, 169 en contra y una abstención de un solo voto, se consumó la moción de censura. De esta manera, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, partido que encabezó la iniciativa de censura, se convierte en el 7º presidente del gobierno español después de la dictadura. Queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En medio de un fuerte sí se puede, el presidente del gobierno censurado, Mariano Rajoy, fue el primero en felicitar a su sucesor. Minutos antes, en su discurso de despedida, Rajoy aseguró haber cumplido con el mandato de la política y dejar un país en mejores condiciones que cuando asumió el poder. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. A pesar de la vehemencia del discurso de Rajoy, el diagnóstico país revela un gran contraste. Un reciente informe de Oxfam Intermón sitúa a España como el tercer país más desigual de toda la Unión Europea y es el país donde más ha crecido la desigualdad desde 2007 en todo el continente. La supuesta recuperación económica, bandera de Rajoy, ha favorecido 4 veces más a los ricos que a los pobres. El 1% de la población más pudiente acapara la 1/4 parte de la riqueza nacional.
se contabilizan al menos 13 millones de pobres. Por otra parte, el desempleo llega a los 3,5 millones y el 26% de quienes cuentan con un contrato de trabajo están sometidos a condiciones de precariedad. Asimismo, según el Consejo General del Poder Judicial, durante 2017 se ejecutaron casi 36.000 desahucios de familias que no pudieron pagar el alquiler. Se estima que en el país de la recuperación económica se produce un desalojo cada 4 horas. El nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio de partidos históricamente antagónicos, no solo deberá enfrentar la compleja situación económica del país. En lo geopolítico, tendrá el reto de la demanda secesionista de Cataluña y el separatismo vasco. Es realmente un drama social, 13 millones de pobres, cada 4 horas hay un desahucio, es decir, cada 4 horas una familia española pierde su casa producto de las decisiones de los bancos, de las entidades financieras. Vamos con el análisis, saludamos a Fernando Casado, periodista español, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, nos acompaña desde Quito. Profesor Casado, buenas noches, bienvenido a Noticia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Muchas gracias, profesor Casado. Han pasado hace unas horas que quedan los aplausos, que queda la alegría, que quedan los abrazos, esa fotografía, esa instantánea que evidentemente quedará para la historia. Pero viene la realidad y por ahí quiero comenzar el análisis. El país que deja el Partido Popular, el país que deja Mariano Rajoy, ¿hay realmente posibilidades que en los próximos años, en un futuro no muy lejano, pueda recuperarse teniendo en cuenta, con base en esos presupuestos que deja el Partido Popular? Bueno, es complicado que se vuelva a una situación previa, si queremos ver un poco el punto de partida de la crisis actual que se vive en España, previo al año 2008 y la última gran crisis del capitalismo. Va a ser complicado porque ahora, dicho de manera simple, no hay ni los recursos ni la coyuntura proclive para hacerlo. Ahora bien, sí que se pueden evitar y detener programas de austeridad y tratar de regenerar ciertas políticas sociales que ya lo han intentado en el Parlamento partidos como Unidos Podemos y como el PSOE y que el Partido Popular evitó. Se puede imitar el modelo que actualmente está teniendo en el seno de la Unión Europea, porque hay que recordar también los compromisos con la Unión Europea, que suelen ser muy estrictos en cuanto a déficit fiscal y en cuanto a otra serie de medidas que implican también la aplicación de planes liberales, pero desde luego hay experiencias hasta ahora exitosas, como el gobierno portugués, del tripartito, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Bloque de Esquerra, que podrían ser imitados por parte de España y que actualmente han dado muy buenos resultados. Este heterogéneo sistema de coalición de partidos que acompañan al PSOE en este momento, pero que en algún momento presentarán fracturas. Quiero preguntarte tu visión. Podemos, ERC, PDCAT, Compromís, Bildu han registrado ya vetos al proyecto de presupuestos generales en el Senado y aún no se ha posicionado ante el rey Pedro Sánchez. Sí, efectivamente. Ahora va a iniciarse una situación muy compleja, una situación en la que hay una heterogeneidad de partidos que han apoyado una moción de censura y que todos de alguna forma querrán hacer oír su voz frente a lo que había sido la intransigencia del gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos. Lo que también sorprende es que este movimiento, es decir, la conformación de un gobierno de izquierdas con el apoyo de los partidos regionalistas, no se haya hecho con anterioridad, porque recordemos que el gobierno del PP tenía un apoyo de 170 diputados de un total de 350 y la moción de censura se ha aprobado con 180 votos. Pero es ahora cuando ha decidido, sí, ahora recabar Pedro Sánchez los apoyos de Unidos Podemos que con anterioridad negó. Entonces, para Pedro Sánchez se abre un escenario complejo por varios motivos. Por un lado, porque hay una situación muy enrevesada a nivel catalán que ha polarizado al resto de la población española y en la cual ahora habrá que ver si se libera o no a los presos políticos, si se deja o no de perseguir el proceso soberanista catalán, si se dan o no facilidades para el derecho de la autodeterminación y qué coste va a tener eso para un gobierno de Pedro Sánchez. Igualmente, un gobierno con una vocación popular tendría que intentar aplicar medidas de carácter social que traten
de obtener también la simpatía del Partido Socialista, porque en este momento tiene 84 diputados en el Parlamento español, pero es que además, si se hicieran ahora mismo elecciones, según todos los sondeos de opinión, incluso bajaría en el número de escaños. Y quien actualmente recabaría la crisis del PP o podría beneficiarse de la crisis que afecta al PP por los casos de corrupción sería otro partido de derechas, que es Ciudadanos. Con lo cual, aunque Pedro Sánchez no ha dejado entrever si va o no a ir a elecciones próximamente, lo que debería de intentar es gobernar y tener una vocación social para intentar obtener unas simpatías en la sociedad española que este partido hace mucho tiempo que perdió. Y otro problema también en cuanto a la gobernabilidad. Tengamos en cuenta que el sistema parlamentario español es un sistema bicameral y actualmente pues, se ha logrado una moción de censura en el Congreso para investir a un nuevo presidente del gobierno en sustitución de Mariano Rajoy. Pero el Senado, que es donde se discuten también las leyes que se diseñan y que se llevan a cabo en el Congreso, hay una amplísima mayoría por parte del Partido Popular. Hubo muchos partidos como Unidos Podemos que hablaban de la necesidad de eliminar esa institución y convertir a España en un sistema unicameral. Y probablemente todas las iniciativas que se vayan ahora con esa vocación social a hacer en el seno del nuevo Parlamento español o aquellos diálogos que se quieran llevar a cabo con los partidos regionalistas, especialmente los catalanes, probablemente sean sistemáticamente interrumpidos y boicoteados por el Senado español. Con lo cual se abre un nuevo periodo, hay un momento de alegría, sobre todo para aquellos que son de izquierdas en España, pero las incógnitas son muchas y las dificultades que va a tener que afrontar Pedro Sánchez también muchas. Mucha incertidumbre. Me queda una pregunta por hacerle, profesor Casado. Usted ha hablado, evidentemente, del Partido Popular, el protagonista, pero también de Ciudadanos. Esta fuerza de rostros jóvenes, de derecha, que parece la cara lavada del Partido Popular, a quien en este momento hay parte de miembros representativos del Partido Popular que los acusan de haber permitido la caída de Rajoy. Así que esa pregunta va en dos sentidos. ¿Qué pasará con el Partido Popular realmente con estos referentes y qué pasará con Ciudadanos? Bueno, eso no es del todo cierto porque de hecho Ciudadanos ha sido el partido que votó en contra de la moción de censura. Ciudadanos en este momento tiene tan solo 32 diputados. Sin embargo, Ciudadanos, gracias a las meteduras de pata del PP, a los escándalos de corrupción del PP, está en un franco crecimiento. Según los sondeos de opinión, también sería el partido más votado en caso de que se celebraran hoy elecciones en España, lo cual no quiere decir que pudiera gobernar, es decir, tendría también que hacer coaliciones, porque ya el tiempo del bipartidismo en España tocó a su fin. Actualmente se reparte principalmente la torta de la representación de los partidos políticos a nivel nacional en España entre 4 partidos, ¿no? 2 de izquierda y 2 de derecha. Pero sin embargo, al igual que en las últimas elecciones catalanas también se vio el descalabro del Partido Popular y cómo creció Ciudadanos, que es la fuerza política con mayor representación en Cataluña, nació también este partido en Cataluña, actualmente parecería que también en España tendría la mayor cantidad de apoyo popular. Sin embargo, ellos han jugado también a una posición ambigua porque obviamente a ellos también les interesa que el descalabro del Partido Popular continúe, que los escándalos continúen, porque son ellos quienes están viendo beneficiados de la migración de los votos del Partido Popular. Ocurrió en Cataluña y según los sondeos de opinión también está ocurriendo actualmente a nivel del Estado español. El Partido Popular en este momento habría pasado a ser el segundo mayor partido en España, actualmente tiene 137 escaños y podría bajar a un número aproximado de 90-95 escaños y Ciudadanos de 32 escaños tendría una meteórica incremento en sus escaños superando los 105-110 diputados. Por lo tanto, ellos son los que más se están beneficiando de pescar a río revuelto. También les interesa que ahora el Partido Popular boicotee desde el Senado todas las iniciativas que vengan desde el Partido Socialista y la unión con Unidos Podemos para que ellos, manteniéndose en un lugar en donde no les afecten mucho los golpes, puedan seguir acumulando popularidad
y se puedan enfrentar a unas próximas elecciones, máximo en 2 años, con una mayor capacidad como para ser la primera fuerza e incluso ver a Albert Rivera investido presidente del gobierno en España. Entonces, un poco sería la situación de Ciudadanos. Sí, ahí está. Bueno, todo realmente queda dentro de la incertidumbre, de la complejidad del momento. Me queda una cosa más por preguntarle. Las acciones que deberán tomarse y de manera urgente con respecto a la corrupción. Al fin de cuentas, el asunto de fondo por el que se revienta todo este problema, por el que, producto del caso Gürtel, Mariano Rajoy le dice adiós a la Moncloa. Sin duda, es la gota que colmó el vaso. Sin embargo, esto no es nuevo. Los escándalos en materia de corrupción que arrastra el Partido Popular en distintas tramas de corrupción, no solamente la trama Gürtel, también la trama Púnica y otras muchas, vienen de hace tiempo, y desde luego que también la salida del gobierno del Partido Popular de alguna forma destraba posibles obstáculos que desde ciertas comisiones parlamentarias que se quisieron en su momento hacer para llevar a cabo investigaciones, o incluso la posibilidad de facilitar el trabajo a ciertos jueces que se ha obstaculizado en el gobierno del PP, ahora se destrabe. Y probablemente lo que veremos es todavía una mayor cantidad de escándalos y todavía un mayor descalabro a nivel de capacidad de obtención de voto y popularidad por parte del Partido Popular. Con lo cual ahora incluso se baraja la posibilidad que si el propio Rajoy no está muy claro la limpieza y transparencia de su testimonio en la trama Gürtel, tenga que volver a declarar ahora con una menor capacidad de defensa al no ser presidente del gobierno, y por lo tanto veamos incluso al presidente o al expresidente Mariano Rajoy imputado en casos de corrupción. Eso es cierto, es un asunto para analizarlo, será en una próxima oportunidad. Muchos se preguntan, pero si estaba en calidad de testigo, ¿qué tendrá que suceder entonces para que asuma su responsabilidad con respecto a la Caja B del Partido Popular? Veremos qué sucede. Profesor Casado, un placer, gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Gracias a usted. Y regreso con ustedes a la mesa para contarles un poco más de quién es, a partir de mañana, de manera oficial, el nuevo presidente del gobierno español. ¿Quién es Pedro Sánchez, nuevo jefe del gobierno? Reiteramos, la investidura será ante el rey Felipe VI este sábado. El Congreso de España aprobó la moción de censura impulsada por el secretario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que así se convierte en el nuevo jefe del gobierno. 180 votos a favor, 169 en contra. Aquí les contamos de quién se trata, quién es Pedro Sánchez. Es noticia argentina la masiva marcha de diversos sectores, movimientos populares que inició hace 5 días, ya están en Buenos Aires. Estuvieron justo al frente del Congreso en la capital para exigir mejoras sociales urgentes. Aquí está la historia. La marcha federal por pan y trabajo, que encabezan diversos movimientos populares en contra de la administración de Mauricio Macri, llegó este viernes a la capital argentina. La multitudinaria movilización, que partió el pasado lunes 28 de mayo desde los 4 puntos cardinales del país, confluyó en la histórica Plaza de Mayo y continuó su recorrido hasta la sede del Congreso Nacional, donde los manifestantes hicieron entrega de 5 proyectos de ley referentes a la atención a la emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, adicciones y agricultura familiar. Para ello, miles de argentinos atravesaron el país. La marcha de la columna noreste partió desde el puente Encarnación Posadas en la provincia de Misiones y atravesó las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Rosario.
También al norte partieron desde las provincias de La Quiaca y pasaron por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario. Entre tanto, la columna sur partió desde Ushuaia, atravesando la Patagonia por Río Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Viedma, Bahía Blanca y Constitución, hasta llegar a confluir en Buenos Aires. No es la primera vez que se da una manifestación de tal envergadura en el país, pero sí es una de las más importantes en los últimos años. En esta oportunidad, la convocatoria fue respaldada por todas las clases sociales, partidos políticos, gremios profesionales, clase obrera, sindicatos y religiosos. Además de las exigencias hechas ante el Congreso, el sentir general en la marcha federal fue el rechazo a las medidas económicas macristas, especialmente a la reforma previsional, los bajos salarios, los despidos masivos, los aumentos indiscriminados de las tarifas en los servicios públicos y el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Frente a los vetos presidenciales para perjudicar a nuestro pueblo, la clase trabajadora, respondiendo como respondemos la sociedad, con organización, con movilización, con paro. Es esta resistencia, la esperanza para revertir esta situación, para derrotar estas políticas y por fin poder llegar a unas políticas que beneficien a la clase trabajadora y revertir esta sociedad desigual e injusta. A pesar de este escenario de descontento social, el presidente Macri se muestra determinado a llevar adelante sus políticas neoliberales. La víspera, el mandatario vetó la ley contra los tarifazos, aprobada por el Senado y por la oposición en el Congreso, en favor del pueblo. Más información a esta hora con Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Edgardo, buenas noches. ¿Cómo finalizó esta jornada? Y saludamos a toda la audiencia de Telesur y como bien decía, es una jornada importante dentro de este contexto que se está viviendo por estas últimas horas en la República Argentina. 3 movilizaciones importantes. La semana pasada, la de los docentes, también una marcha federal. El acto que se hizo con relación al 25 de mayo y también en contra del Fondo Monetario Internacional, que fue multitudinario y en el centro de la capital de Argentina. Y este acto que marca también una semana en donde se debatió esas leyes que están buscando justamente frenar, particularmente la ley contra el tarifazo que se aprobó el día jueves a la madrugada, en una ley que marcó también los cortes, los quiebres que está teniendo el presidente Mauricio Macri con sus aliados y que van llevando hacia un camino de tensión cada vez mayor. Ese núcleo duro de la oposición que eran los gobernadores, recordemos que en la Cámara de Senadores representan justamente a los estados, a las provincias, los que están como legisladores, y ese sector que siempre tuvo cierta cercanía con Mauricio Macri ahora le votó en contra en su mayoría, más allá de las expresiones, de las amenazas y el tema de los presupuestos. Y por otra parte, también la CGT que dijo, la Confederación General de Trabajo, estamos refiriendo que si se vetaba esta ley con relación a las tarifas, iba a haber un camino indiscutido hacia lo que significa un paro general de actividades. Lo cierto que todo este embudo está llevando a que el próximo lunes se van a reunir las centrales obreras, ya hay 3 que han anticipado, particularmente la Central de Trabajadores Argentinos, que el próximo viernes van a hacer un paro general de actividades. Pero lo que se está buscando que antes de fin de mes, pero particularmente especulando con el tema del Mundial de Fútbol, el gobierno Mauricio Macri está contando los días para tratar de que se calme esta tensión social, pero seguramente va a haber importantes anuncios y se aguarda que sea un paro general de actividades como parte de estas protestas que van creciendo, este enojo social que cada vez es mayor porque el tarifazo está ahí. La luz, la electricidad aumentó un 1.500% desde que llegó Mauricio Macri, el gas un 1.700%, los salarios están ahí congelados y de esa perspectiva realmente la tensión es cada vez más fuerte y seguramente que va a haber un paro general antes de fin de mes aquí en la República. Complejo panorama. Gracias, Edgardo. Nos mantendremos atentos porque sin duda esta jornada ha sido significativa y veremos lo que pasa durante este fin de semana. Muy buenas noches. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Fernández, él es presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Está con nosotros desde Córdoba, Argentina. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Ustedes acompañan esta movilización por pan y trabajo, piden en particular que se apruebe la ley de emergencia ocupacional. ¿A qué hacen referencia? ¿Por qué es importante esta ley de emergencia ocupacional? Fíjese, en Argentina hay 853.000 unidades micro, pequeñas y medianas
y vivimos fundamentalmente del mercado interno. Si el poder adquisitivo del salario de los jubilados o de los trabajadores activos no recupera su valor adquisitivo, es posible recrear el mercado interno, tener ventas. Las pequeñas y medianas empresas están sufriendo los aumentos tarifarios a los que hacían mención recién, pero también cargas impositivas y junto con este proceso de liberalización de la economía, lo que ha sucedido es una invasión de importaciones, lo que ha significado ya el cierre de más de 7.500 pequeñas y medianas empresas. Por eso estamos acompañando, nos hemos reunido con la CGT, con la CTA, y vamos a acompañar los próximos movimientos de resistencia. Hemos apoyado las leyes que controlaban parcialmente los cuadros tarifarios de energía eléctrica, de gas, de agua, porque son imposibles de pagar y dejan a un montón de negocios sin posibilidades de funcionar. Por lo tanto, estamos acompañando a los trabajadores porque es nuestro mercado interno y porque a las pequeñas y medianas empresas con este nivel de actividad, con este nivel de competencia de productos importados y también con tasas de interés que van entre el 50 y el 100% en el sistema financiero, es imposible subsistir con una actividad productiva y más aún abriendo los mercados como lo hace el liberalismo. Sí, Eduardo, en términos porcentuales tienes una visión, una aproximación de cómo se ve afectado precisamente el sector que ustedes representan, la pequeña y mediana empresa, con respecto a los tarifazos. Mire, los tarifazos para que tener una dimensión, pequeñas panaderías que pagaban 5.000 pesos argentinos han pasado a pagar 30.000 pesos argentinos. Pero siguiendo con el ejemplo para que se entienda, del pan, la harina ha subido en los últimos 3 meses el 110%. La población ya no puede comprar en el país del trigo, en el país de la producción agrícola ganadera, que en algún momento se decía era el granero del mundo, hoy le es difícil comprar pan. Hoy aumentaron los productos lácteos y hace un ratito se anuncia el aumento de la nafta un 5%. Estamos con una administración gubernamental que no sabemos a qué atenernos. Dijeron que durante 60 días no iban a aumentar los combustibles. Sin embargo, esta noche aumentaron un 5% y anuncian un 3% el mes que viene. La logística, el transporte se agrega al otro cuadro tarifario. ¿Quiénes son los beneficiarios? Muy poquitas empresas, casi todas ligadas al actual gobierno nacional, lamentablemente, y fundamentalmente empresas extranjeras que son las que se están enriqueciendo mientras la pequeña empresa, el pequeño productor agropecuario, el pequeño productor ganadero está sufriendo, está cerrando sus producciones y va a incrementar la desocupación en forma masiva en los próximos días. Eduardo, ¿qué salida realmente desde la propia visión política y de la movilización social le encuentran ustedes a este momento? Porque mira lo que sucede con respecto al mayor esfuerzo que puede hacer la oposición, incluso acompañándose de sectores que en otros proyectos de ley han estado al lado del gobierno de Mauricio Macri. En esta oportunidad se aprueba la ley en contra de los tarifazos, pero inmediatamente después el presidente la veta. Sí, en nuestro país lamentablemente el republicanismo, o sea, el respeto de la división de poderes entre la justicia, el parlamento y el poder ejecutivo es permanentemente vulnerado, no solamente en esto, sino también en la justicia, lo que hace que la persecución política trate también de poner un escollo al libre pensamiento, a la forma de expresarse. Es por eso que es indispensable que los sectores también de pequeños, medianos industriales, productores, nos estemos sumando a estas movilizaciones. Una de las características, hoy cuando esa marcha multitudinaria cruzaba por las avenidas de Buenos Aires, muchos lugares y avenidas que eran de clase media y que generalmente no apoyan estos sectores, tiraban papelitos o aplaudían.
han llevado en pocos meses a nuestro país a un estado de desesperación y por lo tanto la oposición, la que tendría que ser la oposición política, hoy se ve forzada con las entrevistas y con la movilización permanente en todas las ciudades y pueblos de nuestro país a tomar decisiones que sean conducentes a que no vayamos otra vez a un estallido social como fue en el año 2001 y que el país no se siga endeudando más aún con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Como ya lo dicen algunos medios locales, no medios con las corporaciones mediáticas evidentemente, pero sí medios locales en argentino, algunos de ellos bastante reconocidos, alternativos, hablan que viene un corralito. Ojalá que no sea así. En todo caso, el panorama es muy complicado. Eduardo, gracias por ayudarnos a entenderlo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por entender y que los pueblos de Latinoamérica ojalá aprendan esta lección. Vinieron con mentiras, vinieron con medios masivos de difusión diciéndonos que esto iba a cambiar, que no iba a haber inflación, que iba a haber más trabajo y hoy los argentinos estamos viviendo una situación crítica otra vez. Que vendría la felicidad, exactamente es lo que decían, que ya llegaría la felicidad, miren ustedes. Gracias Eduardo, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta el lunes, sigan con nosotros.